sostenido. Amén. Gracias, Jesús. Dios os bendiga. Buenos días a todos. El Señor es bueno, ¿verdad? ¿Podemos hacer una oración? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a recibir su palabra, guardarla, atesorarla, para que enraice en nosotros. Si alguna vez has sembrado una semilla o la has puesto en agua, verás que tiene un proceso, que esas semillas se abren y comienzan a echar raíces. Estas raíces comienzan a absorber el agua y de pronto brota de otra parte de la semilla un tallo verde. Está comenzando su desarrollo, su vida. Si se le cuida, si se le planta en buena tierra, producirá, crecerá, se hará fuerte y producirá. Así es la palabra de Dios sembrada en nuestro corazón. Si encuentra el alimento necesario, la buena tierra, si encuentra que se le cuida, que se le riega, que se le provee de la temperatura, de lo necesario, la palabra de Dios llevará fruto en nuestra vida. Oremos por esto. Padre, en este momento nos acercamos a ti, conscientes de que tu vida es nuestra vida, que todo depende de ti, que tú eres la fuente de toda vida, de toda vitalidad. Y eso es lo que buscamos de ti, Señor. Queremos tu vida en nosotros. Tú la enviaste por medio de las semillas de tu palabra. Ahora las recibimos. Queremos, Señor, que tu palabra produzca en cada uno y que a través de sus frutos podamos ser de bendición a muchos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hace un rato le pedí a mi hijo Ángel que me hiciera una lista, porque yo no me acuerdo de los títulos, de esas series de televisión que creo que en algún momento todos lo hemos visto, unas series de televisión que aparecieron a partir aproximadamente de los 80, formadas por familias. Quiero decir que la historia iba por ahí, ¿no? Que eran familias, normalmente con varios niños, algunos adolescentes, otros más pequeños. Películas que consideramos cómicas, de estas que siempre tienen un fondo de risas. Creo que todos las hemos visto, todos sabemos, creo yo, de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero a veces uno no se acuerda de eso, porque ya han pasado años, aunque de vez en cuando las vuelven a poner. El Príncipe de Bel-Air, Cosas de casa, Salvados por la campana, Los problemas crecen, algo así, ¿no? Los Simpson. Nos hemos reído todos con algunas de estas películas, ¿no es cierto? Con algunas de estas series. ¿Perdón? Sí. Bueno, estoy seguro de que también en cada país, porque estas eran las de Hollywood, pero estoy seguro de que también en cada país pues se producían algunas en línea con estas. ¿Por qué menciono estas películas? Hago referencia a esto porque desde los años 80 aproximadamente hacia aquí ha habido un programa a nivel mundial desde Hollywood para atacar a la familia. Atacar a la familia. ¿Cómo se ataca a la familia? Apuntando a la cabeza. Si quieres matar un animal, si vas a dispararle, procura dispararle a la cabeza, porque será la forma más rápida de acabar con él.
Y todas estas series tienen algo en común, y es que el cabeza de familia sale mal parado. El cabeza de familia es ridiculizado. Es el personaje más absurdo. Es el personaje con menos cabeza. El que se suponía que tenía que llevar la dirección de la casa es el que menos lo hace y siempre aparece como el excéntrico, el que da los peores consejos, que mejor no escucharlos. Siempre aparece como la persona cómica, más cómica, porque lo que se supone que tendría que ser, pues no es, todo lo contrario. ¿Me explico? Quizá la más famosa y perdurable de todas esas sean los Simpson. ¿Y qué vemos en los Simpson? ¿Quién es el cabeza de familia? La persona más desagradable de toda la serie. La persona que solo piensa en comer, en engordar, solo piensa en tonterías, tiene la cabeza vacía. Cuando pintan su cabeza aparece una rosquilla. ¿Sí? No tiene cerebro. Bueno, esta es la realidad. Estamos hablando de un ataque severo a la familia. Cuando el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, no hace mucho que lo hemos leído, en 2 de Timoteo capítulo 3, nos presenta cómo sería la última generación, cuál sería el carácter de los hombres en el tiempo del fin. Y entonces, ¿qué nos presenta? Nos presenta un listado de defectos, un listado de cosas que a nadie, cuando uno las lee, a nadie le gustaría ser o tener. Amadores de sí mismos, avaros, ahí lo tenéis, vanagloriosos, lo podéis leer en vuestra Biblia si lo tenéis a mano. Toda la lista. Entre ellas se incluye desobedientes a los padres. Porque ¿quién quiere obedecer a un padre como Homer Simpson? Porque ¿quién quiere obedecer a esos personajes caricaturizados, ya no sé cómo se dice, que aparecen en esas series ridiculizando al cabeza de familia? Desde el principio, Satanás ha tenido el proyecto de atacar a la cabeza, tratando de encontrar la manera de llegar y demoler, tratando de desprestigiar, de manera que la familia no funcione, la familia se vuelva contra el individuo. Cuando Dios la creó para representar el reino de Dios, cuando Dios la creó para que hubiera seguridad, para que los miembros de la familia estuvieran unidos, pudieran formar un cuerpo fuerte, pudieran defenderse, pudieran avanzar en la vida, pudieran tener una unidad suficiente como para enfrentarse juntos a los desafíos. Aunque Dios creó la familia con la intención de reflejarle a Él y reflejar el reino de Dios, lo que nos encontramos en la historia es un ataque despiadado de parte de Satanás, engañando a las familias para que no logren el objetivo por el cual Dios les había creado. Vivimos en la época peor de la historia. Y uno de los síntomas, de las características de las familias hoy es precisamente eso. Es que están siendo demolidas.
el feminismo, la ridiculización del cabeza de familia. Todas estas cosas están atacando al núcleo familiar para que no funcione, no cumpla el propósito de Dios, no ayude a los niños, no forme a los adolescentes, no guíe la nave para llegar a buen puerto y poder cumplir la voluntad de Dios. Esta es la sociedad menos unida. La familia prácticamente está desapareciendo. Y si desaparece la familia, desaparece la unidad, desaparece el sentido de cuerpo, el sentido de nación, el sentido de sociedad, el sentido cultural, el sentido de cristianismo también. Todo esto es un programa, es algo diseñado desde Satanás para corromper el mundo, para destruir moralmente a la sociedad, para hacerla completamente insegura, manipulable, de manera que Satanás pueda tomar las riendas a través del Estado, a través de la filosofía, a través del desánimo, a través de todo aquello que hace fácilmente manipulable al género humano. Satanás siempre apunta en la dirección de quitarle los niños a la familia. Y lo puede hacer directa o indirectamente. El problema cuando los niños crecen en una familia en donde el cabeza no está, el sentimiento que hay de orfandad, lo que hace es que los niños, los jóvenes, sean fácilmente seducidos hacia aquello que no les conviene. Satanás está esperando a través del mundo, a través de cientos de influencias que él ha puesto en la sociedad para quedarse con tus niños, quedarse con tus hijos. Hoy los vemos, los padres dejan a sus niños en los colegios y allí les están esperando para instruirles en aquello que no conviene, en la degeneración moral. Es un problema tremendo hoy día y tenemos que despertarnos a esta realidad. Nuestros hijos están en peligro, pero más aún la paternidad está en peligro. Vivimos en una sociedad, repito, huérfana. ¿Cómo ha logrado Satanás reproducir los huérfanos? Ni siquiera tiene que matar a los padres. Yo entiendo la orfandad porque mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Así que mi adolescencia fue la adolescencia de un huérfano. Pero en muchos hogares ni siquiera tiene que morir el padre para que los niños se críen como huérfanos. Solo tiene que quitarles de alguna forma a esa cabeza. ¿Cómo? El divorcio, la sobreocupación, el materialismo. Hay tantas formas en las que Satanás engaña al mundo para destruir las familias. El feminismo es una terrible enfermedad en nuestra sociedad. Fijaros cómo en la mayoría de esas series, los únicos que salen bien parados como sensatos son los niños. Los niños son los que tienen la inteligencia para dirigir la vida. Las mujeres son las más sensatas.
Y siempre el cabeza de familia es ridiculizado. ¿Por qué? La orfandad es la característica de esta sociedad. Los padres que no cuidan de sus hijos, que no les instruyen, que no les dicen claramente lo que está bien y lo que está mal, que no se preocupan por el desarrollo espiritual, el desarrollo integral de sus hijos, que no les dan buenos consejos, que están tan ocupados que no tienen tiempo de nada. Y tienen que estar tan ocupados porque hay que sacar la casa adelante. Y hay que estar a la altura. Hay que tener lo último que sale y todo cuesta dinero. Hay que tener una mejor televisión. Hay que tener el iPod, el iPad, ¿cómo se llama eso? Ese monstruo. Hay que tener de todo lo que sale en la tecnología. Hay que estar a la última y hay que darle además a los hijos todo tipo de capricho. Porque si no lleva las botas o los zapatos de la marca, no vamos a hacerle publicidad, ¿verdad? Pero ¿sabéis a lo que me refiero? Es que la presión del cine, del grupo, de los colegios, donde se reúnen los niños en los patios, entonces si no llevas esa marca, te pueden mirar como este es de segunda o tercera o cuarta clase. Así que los niños llegan a la casa sintiéndose como inferiores y parece como que su autoestima se desmorona, se destruye por momentos y el niño decae, se deprime y papá, me tienes que comprar los... No, por favor, no hagamos publicidad, que salimos en televisión. ¿Me explico? ¿Y qué ocurre? Orfandad. Se llama así el problema. Y entonces a los niños les están instruyendo en esas mismas series de que lo mejor es que no le hagan caso al padre, si acaso un poco a la madre, pero la madre no tiene la capacidad de dirigirles adecuadamente, porque no es su papel, es papel del padre. Y las mujeres viven en una continua inseguridad, porque no hay un hombre en la casa, porque no hay alguien que tome las riendas y marque el rumbo. Ah, no, eso es machismo. Así corrompen a la sociedad. Si el hombre se pone firme es que eres un machista. Y entonces la televisión, el cine, el ambiente se convierte en un enemigo del cabeza de familia. Y el cabeza de familia que no busca ayuda, que no estudia, que no se prepara, que no toma en serio su familia como la labor más importante de su vida, se deja corromper, se desanima y desaparece. Y ya no se ocupa, porque ¿para qué? No me hacen caso, mis hijos no me obedecen, mi mujer no me sigue. Entonces, ¿qué hago yo aquí?
Estamos yendo rapidísimamente a una sociedad sin padres. Sin padres. Y esto es lo peor que le puede pasar a la sociedad. ¿Hay solución a eso? ¿Qué hacemos con una sociedad de huérfanos? ¿Qué hacemos con una sociedad donde ya nadie dice claramente qué es correcto o incorrecto? Ya nadie guía. Entonces Satanás lo tiene muy fácil. El Estado se encargará. Los políticos. Los profesores. Y tú le entregas tus hijos a esos profesores y no saben, no tienen ni idea de qué le están implantando a tu hijo en la cabeza. El Estado, y según la ideología que tenga, la implantará en tus niños porque tú no les cuidas, porque saben cómo hacerlo, tienen los instrumentos. ¿Qué solución nos ofrece Dios en medio de esta sociedad? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Dios está preocupado por esta generación, profundamente preocupado. Para Él no es nada nuevo, porque a lo largo de la Escritura encontramos esto mismo, encontramos ejemplos tremendos de padres que incluso eran hombres de fe, eran hombres de valor, eran hombres con un corazón tremendo para Dios y aún así fracasaron en la paternidad. La Biblia nos presenta en 1 de Samuel el primer caso, Elí, el sacerdote, que cuidó de Samuel, pero no cuidó de sus propios hijos. Así que sus propios hijos, huérfanos, no sabemos exactamente por qué, porque no están los detalles, pero sus propios hijos llegaron a ser la corrupción más depravada en Israel. De manera que Dios tuvo que literalmente condenarles a muerte, ya que nadie más podía hacerlo, porque el que ejercía las funciones de juez, que era el propio padre, juzgaba al pueblo y no juzgaba ni corregía a su propia casa. Nos puede pasar a todos. Le ha pasado a hombres tremendos de Dios como el propio Samuel. Un hombre íntegro, un gran profeta, pero sus hijos no fueron educados debidamente. Y como resultado, el pueblo mismo dijo: no queremos que los hijos de Samuel nos juzguen. ¿Por qué? Porque el corazón de sus hijos no era el mismo que el del padre. De alguna forma, el padre no había sabido o no había tenido tiempo para educar adecuadamente a sus hijos en los caminos del Señor. Tenemos el ejemplo del rey David, el propio rey David, que tampoco supo poner a su familia en el lugar que le correspondía.
los problemas de la nación, los problemas del Estado, le habían absorbido de tal manera que no tenía tiempo para su propia familia, para su propia casa. Así que los hijos de David acabaron avergonzándole como padre. Digo esto porque para Dios no es nada nuevo. Él ya lo ha visto ocurrir a lo largo de la historia, incluso con aquellos a los que Él estaba utilizando como herramientas para la expansión de su reino. ¿Qué piensa Dios de todo esto? Cuando llega Jesús a la tierra, a la humanidad, habiendo nacido de una mujer judía, habiendo tomado ese cuerpo que Dios le preparó de niño, Él experimentó también en sus propias carnes lo que era criarse en una familia. Personalmente creo que Jesús quiso pasar por lo que eran los sentimientos de orfandad. José, esposo de María, prácticamente desaparece del Evangelio tan pronto como llegan desde Egipto de regreso a Nazaret. Poco más se vuelve a decir de José. Y cuando sale Jesús para bautizarse, siendo ya adulto, ya José no existe. No aparece por ninguna parte. Es muy posible que Jesús también se criara en su adolescencia como huérfano. Pero si algo viene a revelar Jesús, a traer Jesús a este mundo como una gran revelación, es que Dios se ha puesto en la brecha para quitar la orfandad del mundo. ¿Cómo? Revelándose como Padre. Revelándose como Padre. Mira, todo el Antiguo Testamento está lleno del nombre Jehová o Yahvé, Elohim. Algunos judíos, no, muchos judíos que tienen miedo de pronunciar esos nombres, dicen simplemente nombre en hebreo, Hashem, nombre. No hay nada más impersonal. Imagínate que decirle a tu padre nombre, Pepe, no papá, Pepe, Antonio. Incluso eso llegó a ponerse de moda, quitar la palabra papá. Pero ¿qué padre quiere que le digan por su nombre? ¿No te suena raro? Algunos piensan que honran a Dios llamándole por Yahvé o Jehová. No. Eso no honra a Dios. Lo que honra a Dios es que tú quieras formar parte de su familia y ser hijo de Él. Esto es lo que le honra. Lo que honra a Dios no es que levanten las manos a Yahvé, a Jehová, adorándole como si fueras el máximo adorador del Antiguo Testamento. No, Jesús vino a revelarnos
el deseo profundo en el corazón de Dios de manifestarse como Padre. Jamás dijo Jesús Jehová o Yahvé, y mucho menos Hashem. No hay nada más frío que tratar a Dios de esa forma. Jesús vino a revelar que Dios quiere ser nuestro Padre. Él quiere ocupar ese lugar primordial en nuestras vidas, en donde por fin encontramos la cabeza que nos va a dirigir en los destinos eternos de nuestra vida. Por fin encontramos a aquel que puede decirnos lo que está bien, lo que está mal, que puede decirnos lo que nos conviene, lo que es para nuestro perjuicio. Por fin encontramos quien puede tomar la responsabilidad no solo de nuestra vida temporal, sino de nuestra existencia eterna. Y hay que empezar a llamarle de forma que le honre. Olvídate de Jehová. Olvídate de Yahvé, olvídate de todos esos nombres. Dios solo tiene un nombre por el que desea ser conocido por el ser humano y se llama Padre. Padre eterno. Padre.